Muy buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Estamos en el fin de la semana, ¿no? Un hecho importante, luego de este asueto de Corpus Christi. Y hoy la ciudad en muchas zonas está bastante vacía, ¿no? Mucha gente ha escogido para tener un día mucho más holgado. Es un hecho interesante porque esta es una sociedad, aún sea una sociedad que podríamos considerar en esa vieja denominación de subdesarrollado. Se hablaba de dependientes, de periféricas. Había una discusión teórica sobre si el tema era geográfico, cómo caracterizarlas. Había la caracterización de semicolonial, etcétera. Y lo interesante de estas sociedades es que se combina elementos de la posmodernidad, o sea, del capitalismo tardío, de la modernidad, del capitalismo como tal, y de la premodernidad. Es decir, elementos anteriores a la revolución industrial, y muchos de ellos en los países que fueron subordinados al esquema de acumulación y la división internacional del trabajo, que adoptaron un proceso de transición con muchos elementos del pasado. La larga noche feudal duró 2 o 3 siglos, ¿no? La transición duró 700, 800 años. La transición del feudalismo al capitalismo. Tuvo que haber una revolución importante en la iglesia para que se dividiera y surgiera todo el tema del capitalismo, porque para el pensamiento escolástico dominante en la religión era más difícil que un rico se salvara que un camello pasara por el hoyo de una aguja, y con semejante concepción de negar la posibilidad de la acumulación como un mecanismo de productividad y de aumento de productividad del trabajo, pues era imposible que la sociedad pudiese avanzar. Lutero y Calvino protagonizaron una reforma protestante que permitió que ese desarrollo que se anidaba sobre todo en Alemania y en regiones circundantes pudiese adquirir un desarrollo más pleno y en un proceso de transición complejo emerger sobre el surgimiento de nuevas relaciones de producción. Sobre todo se sintetizó en Inglaterra, y el elemento principal energético de esa revolución fue el carbón. En la historia hay momentos diacrónicos, es una mirada de 4 o 5 siglos, hay momentos sincrónicos. Vamos a ver el siglo XX, vamos a ver qué ocurrió en la postmoderna Segunda Guerra Mundial, qué está pasando después de la caída del muro de Berlín. Hay momentos de sincronía, diacronía, sincronía. Y ahí viene el análisis estructural y el análisis coyuntural. ¿Cuándo se forma una coyuntura? Y evidentemente que este es un tema importante, porque las coyunturas se inician y luego siguen modificándose. Del 4 al 11 de febrero de 1945 hubo un pacto en Yalta donde Stalin, Churchill y Roosevelt pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial y dejaron en minoría, evidentemente absoluta, porque habían caído derrotados desde prácticamente el primer día. Rommel le dice a Hitler que desde el primer momento esa guerra estaba destinada al fracaso, porque simultáneamente enfrentó todos los poderes al mismo tiempo. Y habría que ver hasta dónde llegó. Y Mussolini, el fenómeno del fascismo en Alemania, en Italia, y posteriormente el franquismo, con todas las características de la lucha franquista con la República. En medio de la crisis de 1929 y del ascenso de la revolución bolchevique, aunque ya el estalinismo había logrado anidarse y anquilosarse en la fuerza del poder.
Y realmente a lo que me refiero es que ese periodo inicial entre la guerra de 1914 y la guerra de 1945 y el posterior de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, tenemos, luego de la caída del muro de Berlín, una nueva etapa, una nueva coyuntura larga, con varios subperíodos. Y uno de ellos se inició con la crisis del 2008, que todavía no termina. Seguimos, vamos arriba y volvemos en breve. Y hablando de crisis y de coyuntura, habría que ver la coyuntura que se abre con el ajusticiamiento del tirano, que ahora se cumple 54 años, hasta que Balaguer viene de la mano de los Estados Unidos y gana las elecciones, si se pueden considerar elecciones, en 1966, se inicia un periodo de 12 años. Hubo 10 gobiernos, 3 golpes de Estado. Manolo y el 14 de junio se fueron a la montaña. Los acontecimientos de abril de 1965, que fueron evolucionando, hasta tornarse en guerra patria. La intervención militar norteamericana. Es decir, una coyuntura inicia y sigue un desarrollo y se va cambiando. En la actual coyuntura histórica, hemos visto que ha ido modificándose y tiene nuevas facetas y los actores se reacomodan y cada actor tiene una lógica determinada en función de determinados intereses. Y la condición humana es un componente fundamental del análisis. Y tenemos que, parece, sacar a Maquiavelo, el príncipe de Maquiavelo, para poder entender muchos intereses que están en pugna y actores que están buscando su sobrevivencia. Y es curioso porque evidentemente nosotros tenemos varios presidentes en coyunturas determinadas. Molina Ureña fue juramentado el 25 de abril de 1965 como presidente. Y prácticamente la crisis fue tan grande que abandonó la presidencia y luego fue proclamado, y yo presenté el periódico aquí, Camaño, el coronel Francisco Alberto Camaño, como presidente constitucional, el 5 de mayo. De manera que en pocos días la coyuntura cambió. Tenemos el caso del gobierno de Héctor García Godoy, que recientemente Hanley Herman ha hecho un trabajo muy interesante sobre este gobierno y que fue un negociador para ver todo el tema de cómo se planteaba la desocupación de los marines y la nueva legalización de vuelta a la institucionalidad. Y el gobierno de Rafael F. Bonelli, que organizó las primeras elecciones libres de la República Dominicana y que tuvo un ejercicio del periodo de gobierno en el que introdujo una serie de reformas importantes. Es un gobierno que toca todavía analizar en particular, pero nosotros hemos visto una serie de crisis. En 1994, luego del fraude a que nos tenía acostumbrado el viejito Elito, hubo que hacer un pacto y recortarle el periodo 2 años. Ustedes quieren una crisis más grande después del 90, de la posmodernidad, del discurso postindustrial de mucha gente y del siglo XXI a la vuelta de la esquina. Y posteriormente vimos la reforma constitucional propiciada por el PRD para beneficiar a un presidente en ejecución. Son coyunturas. Evidentemente que cada actor
en el escenario histórico busca reacomodarse a las fuerzas. Y esa es una realidad. Pero yo quería plantear un detalle. Yo pienso que es interesante que la sociedad pueda debatir, que la sociedad pueda dialogar, que los medios abran la oportunidad del diálogo. Yo veo muchos programas televisivos de noticias que no incorporan el diálogo. Y yo, que he vivido 5 años en Estados Unidos, lo que he visto en CNN como una cultura moderna es que se debate, se llevan analistas y se debaten las cosas con profundidad. De manera que la coyuntura no se quede simple y llanamente en lo anecdótico, en lo momentáneo, en la manifestación de un problema mucho más profundo. De manera que la esencia y no solo la apariencia de los movimientos puedan ser rescatados, porque lo que hoy parece progresivo, mañana puede que no lo sea, y luego puede que en el curso de una coyuntura se defina de manera diferente los actores. Y con esto termino. Pienso que, por ejemplo, el PRM ha quedado solo en la oposición. Está Guillermo Monero solo en la oposición. Ahí andan algunos actores, Max Puig, solo en la oposición. Ahora les toca a ellos ver qué van a plantear, sobre qué programa, sobre qué elementos van a plantear su punto de vista. Y la corriente mayoritaria en el gobierno, que sí entiendo que ha sido positivo, que haya ese relevo, porque marca una nueva tendencia y un nuevo contenido en las ejecutorias de política económica, sobre las cuales voy a comentar en los próximos programas, pero hay un hecho real. Se ha cumplido con el 4% y podemos tener diferencias sobre diferentes aspectos, pero se ha cumplido y se ha echado para atrás en determinadas coyunturas y se han buscado salidas que se escucha a la población. Y yo creo que no se ha pretendido sustituir a los actores políticos. Yo creo que de lo que se trata ahora es de que cada actor juegue su papel. Estamos ante la historia. Y así como esos presidentes y esos actores tuvieron sus roles en momentos determinados, hicieron sus pactos, hicieron sus alianzas, ¿sobre qué principios las hicieron? ¿Sobre qué base las hicieron? ¿Qué marcó la historia posteriormente? Eso es algo que cada actor y cada actores institucionales, personales, deben expresar en la coyuntura. Muchas gracias, Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie.